desde la Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Loren, Iglesia de Cristo en Methuen, pues le damos las buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Estamos estudiando y estamos viendo la Biblia en un año, estamos viendo diversos libros. La semana pasada, la semana que terminó ayer, hoy comienza una nueva semana, pues estuvimos concluyendo ya la parte de lo que era Levíticos y estuvimos también terminando Mateo y comenzando en Marcos. Para mí, yo le hablaba al hermano David, que no está con nosotros, está pues de viaje con la familia y hoy pues yo estoy aquí de sustituto. Yo le decía a David que es muy difícil pues hacer las cosas como él las hace, por el conocimiento pues que él tiene y la facilidad que él tiene de recordar versículos y de la sabiduría que tiene David en cuanto a todo lo que es la Biblia. Y yo le decía que yo iba a hacer algo un poquito diferente, pero espero que esto que sea diferente, que es diferente, pues nos ayude y nos edifique a nosotros de la misma forma en que nosotros todos queremos ser edificados cuando hablamos de la Biblia. Aunque no voy a entrar directamente a las cosas que nos tiene acostumbrado David a hacer, pero quiero darle un espacio, quiero darle una oportunidad a que ya conociendo ustedes lo que es la costumbre de lo que hacemos con esta clase, pues si alguno tiene algún comentario, si alguno tiene alguna nota sobre lo que leímos esta semana, pues que lo haga para no cerrar la oportunidad y que después nos digan, yo creí que iba a ser lo mismo que iba a hacer David y traje esta información. O sea que si alguno de los hermanos que están aquí presentes tiene alguna información antes de que yo comience a detallar y hacer lo que tengo pendiente hacer aquí, pues este es el momento, pues levanta la manita y vamos a darle la oportunidad de compartir cualquier nota que tengan. ¿Algunos lo tienen? Cyrus tiene. Sobre Levítico en general, Uh-huh. una cosa que para mí es que hay muchas reglas sobre puridad, sobre los enfermos, también. Pero toda ley fuera escrito antes de que la gente supiera sobre los microbios Uh-huh. y los enfermedades. Uh-huh. Gérmenes y bacterias, eso. Uh-huh. Y estaba pensando, Uh-huh. no sé si antes de su tiempo, Uh-huh. y muestra el conocimiento de Dios. La sabiduría. Uh-huh. Uh-huh. Y pienso que hasta el día de hoy, y por la historia, si más gente hubiera seguido a las leyes del Antiguo Testamento, tantas enfermedades y muerte por las plagas. Sí, precisamente, gracias a él por esto. Yo estaba leyendo también mientras leía Levítico y veía eso. Yo decía, óyeme, esto me parece a las indicaciones que se hacían cuando comenzó la pandemia, de que debíamos de lavarnos las manos, de no saludar así, de que la limpieza que teníamos de tener antes de. Y yo dije, pero parece ser que estamos repitiendo, incluso cuando dice que el que está enfermo tenía que pararse por 7 días y que tenía que lavar la ropa, tenía hasta la ropa de cama que tenía que más, pero esto me parece que se está escuchando lo mismo que escuchamos al principio de la pandemia, que para nosotros, muchos de nosotros fue algo nuevo, pero mira, ya Dios lo había dicho anteriormente al pueblo de Israel sobre enfermedades, sobre estas cosas, y como dice Zairo, uno dice, wow, qué sabiduría tiene nuestro Dios, qué grandeza. Y esto me hizo sentir, Zairo, a mí no me hizo sentir tan sorprendido por la sabiduría de Dios en esto, sino me hizo sentir mal, porque muchas veces yo no confío en un Dios que es tan sabio, que mira las cosas que la Biblia me demuestra con evidencia de su sabiduría, de que antes que los científicos, antes que los estudiosos de la salud humana determinaran que estas cosas eran importantes para no llevar el virus, no llevar enfermedades a otros. Ya Dios le había dicho a su pueblo que lo hiciera en esos momentos.
cuando la salubridad no era tan alta como lo es ahora. Los sistemas de salud, ahora mismo pues ya tenemos equipos que nos ayudan, como el microscopio, como los estudios que a través del microscopio, claro está, y a través de otros medios, nos ayudan a ver qué hay en nuestra sangre, cómo se lleva esto. Pero sin embargo, Dios ya lo estaba diciendo al pueblo cómo se hacía. Y yo me quedé, wow. Y yo que muchas veces no, porque se lo digo, y esa es una lucha que tenemos nosotros, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta carne, tenemos una lucha siempre. Tenemos una lucha siempre. El que no tiene esa lucha, bueno, pues yo no sé a qué Dios sirve, porque siempre tenemos esa lucha de que, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Y aunque no querramos, de verdad que sí, y es la lucha, muchas veces nos sentimos cuestionando, Dios mío, pero cualquier cosa, lo mínimo, pero vemos que es un Dios lleno de sabiduría. Y esto me hizo a mí pensar, wow, perdóname, Señor. Y ayúdame, auméntame mi fe, auméntame mi convicción hacia ti. Cuando veo que realmente tu sabiduría está por sobre todo la sabiduría de todo hombre y de todo lo que hemos visto. Yo sinceramente me sentí mal por eso, por esa situación. Me sentí contento, alegre y feliz de ver en quién yo creo, de ver a quién yo sirvo, de ver a quién yo sigo, de ver a quién me hace a mí y me hizo a mí, me creó a mí como ser humano, pero me sentí mal en esa parte. Gracias, Zairo, pero de verdad que eso también lo vi yo, wow, pero mira cómo le daba esas pautas al pueblo para que no se contagiaran más personas con una enfermedad que podía afectar a más. ¿Amecho? Sí, donde yo no podía entender, y leyéndolo otra vez aquí, que lo leí no sé cuántas veces, no tengo esta, estaba buscando, pero tengo el teléfono, que siempre como que me repugnaba ver cómo había que derramar tanta sangre y tanta cosa. Pero ahora yo entiendo el porqué de todo eso, porque ya todas esas cosas no hay que hacerlas porque Jesús derramó su sangre por nosotros. Amén. Eso cuando habla de que tiene que degollar ese animal y hacer otra cosa, eso me revolvía el estómago, sinceramente, pero yo decía, ¿pero por qué? Y mucha gente en realidad, cuando leen cosas así, ya, dicen, pero hay tanta sangre. ¿Qué Dios es este? Tanta cosa, pero era para prepararnos para la venida de Cristo que venía o sea, lo veo así ahora, que venía a derramar su sangre por nosotros. ¿Cómo no? Verdaderamente que eso a mí también ¿Zoraida? sí, a mí también por eso dejé yo de leer la Biblia. Porque yo veía todas esas cosas y yo decía, pero ¿por qué un Dios tan bueno como se dice que hay tantos derramamientos de sangre? Eso me puso a mí que yo no leía la Biblia. Ok. Ya eso es diferente. ya entendemos. Dentro de las notas que yo voy a estar compartiendo con ustedes, hay un punto que habla sobre esas cosas, o sea que por eso no voy a abundar en esto, ni voy a decir lo que creo sobre esto ahora, pero vamos a estar viéndolo en un momento. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia, algo que compartir con nosotros antes de cambiar el formato en este día? Bueno, primeramente déjeme decirles que estos datos, esto que voy a estar tratando y lo que voy a estar leyendo, no son todas ideas mías, son ideas que he buscado, me puse a hacer una revisión, me puse a buscar hacer búsqueda a través de la internet. Sabemos que hay muchas cosas que hay que desechar. Entonces yo busqué muchas notas y la he hecho un resumen de muchas de esas notas y quiero compartirla con ustedes. Y como les dije, que esto nos ayuda a edificarnos más. Vuelvo y repito, no son ideas mías, son ideas de otras personas. Quiero poner claro esto antes de comenzarlo para que no digan, wow, pero ese hermano sí tiene sabiduría, ese hermano sí. No.
Quizá uno que otro comentario podemos hacerlo, pero no son cosas mías. Primeramente, busqué una información sobre el libro de Marcos, el cual vamos a estar leyendo. Comenzamos con el primer capítulo esta semana. Terminamos y concluimos con el primer capítulo, sí, del 1 al 22, al 45, perdón. Y vemos que la auditoría de este evangelio se atribuye pues a Marcos. Y a Marcos se le menciona como hijo de una señora llamada María, en Hechos 12:22, cuando reunidos en aquel salón de Jerusalén, pues estaban con los creyentes. Se cree que Marcos escribió el Evangelio entre el año 50 después de Cristo a inicio del año 60, eso es lo que se presume. Y es el más corto de los 4 evangelios. Tiene aproximadamente 11,000 palabras. Y de acuerdo a las evidencias que se ha podido recolectar, se dice que esta carta de Marcos estaba mayormente destinada a los hermanos de Roma. ¿Por qué? Porque el enfoque también lo hacía muchas veces a personas que eran de audiencia gentil. Dice que a diferencia de Mateo, Marcos, por ejemplo, hace una explicación de lo que son o lo que eran los atuendos judíos y traduce palabras que estaban en arameos y tiene un enfoque en lo que es la persecución, y estos eran temas de interés para los creyentes en Roma en esa época. Entonces, por eso se presume que estaba dirigido a esto. Y es un evangelio simple que enfatiza mucho las acciones de Jesús. Algunos le llaman como el evangelio de acción, porque Marco se mueve de un episodio a otro usando una palabra que es inmediatamente, o sea, de acción, inmediatamente esto, inmediatamente aquello. Entonces, en este evangelio encontramos un énfasis y es en la cruz, en el discipulado y en la enseñanza de Jesús, y destaca a Jesús como el maestro, y también hace mucho énfasis en lo que es el reino de Dios. Y el libro tiene una estructura, dice que el capítulo primer capítulo del 1 al 13, pues inicia el ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús en Galilea, de capítulo 1 al capítulo 9, y a finales del capítulo 9, pues el ministerio final en Galilea. El capítulo 10, perdón, el ministerio de Jesús en Judea, y muerte y resurrección de Jesucristo del capítulo 14 hasta el final. Ese es más o menos un pequeñito esbozo de lo que vamos a estar viendo en el libro de Marcos en la próxima semana. Ahora vamos a entrar al libro de Levítico que terminamos de leer en esta semana. Y el libro Levítico contiene 25 capítulos, 859 versículos para los que les gusta llevar los números, y 24,546 palabras. Y ustedes saben, como yo dije, esto no es cosa mía, porque yo no me puse a contar versículos ni a contar palabras. Y fue escrito por Moisés. Se estipula más o menos alrededor de 1446 al 1240 antes de Cristo. Fue escrito a sacerdotes, fue escrito dirigido al pueblo de Israel, al extranjero, y créalo que o no, a nosotros también. ¿Dónde fue escrito? Pues en el desierto, en el monte Sinai. Levítico es la parte de la historia de Dios en las que los israelitas pues reciben instrucciones para saber cómo ser santos, cómo ser verdaderamente aceptables a Dios y cómo estar en una buena relación los unos con los otros, lo que no se podría lograr sin su provisión especial, de la cual vamos a estar también hablando en un momento. Primeramente, Levítico o Levita, sabemos de dónde se derivan esa palabra, ¿no? De Leví, que era el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. Esta fue la tribu que descendió de Leví y fue la tribu sacerdotal a la cual se le encargó llevar a cabo estos ritos y ceremonias de los sacrificios y la enseñanza de lo que es la ley de Moisés. El libro nos da un ritual que se usaba en los servicios del tabernáculo y describe también cuáles eran los deberes de los levitas, de los sacerdotes. El nombre de levita del libro Levítico
lo vemos en la Septuaginta por primera vez y significa destinados a los levitas. Es un libro destinado a los levitas y por eso se le llama Levítico y lo vemos en el libro, en la Septuaginta, porque describe las leyes sacerdotales. Es un manual práctico para ceremonias religiosas. Sabemos que, como ya dije, Leví fue un hijo de Jacob, uno de los 12. También es el libro de la expiación, la purificación, la santidad, la adoración y el servicio. La mayor parte consiste en preceptos y estatutos establecidos por Dios para instruir a los sacerdotes levitas en sus deberes y así promover un acercamiento del pueblo hacia Dios. Dice que el título original en hebreo de este tercer libro de la Biblia, traducido era "y él llamó", y él llamó. Sabemos que varios libros del Antiguo Testamento derivan su nombre en hebreo de la misma manera como son los libros. Por ejemplo, en el principio, ¿cuál libro es ese? Génesis. Se deriva de los Éxodo. O sea, tiene que ver con esto. Por eso, y él llamó, era el libro primeramente de esto, pero que el título de Levítico, como ya dije, viene de una versión también de lo que es la Vulgata Latina del Antiguo Testamento en griego y quiere decir el asunto de los levitas. En el Nuevo Testamento citan el libro de Levíticos más de 15 veces. Es citado en el libro del Nuevo Testamento. Y es bueno que nosotros entendamos y comprendamos que leer Levítico es sumamente importante para nosotros como cristianos. Debemos de animarnos a leer el libro de Levítico. Y yo de verdad le digo, cuando David hace la pregunta en el cuestionario que nos dice, ¿qué cosa no sabía? ¿Qué cosa? Yo por un momento podría decir casi todo, porque aunque ya lo escuchamos, aunque ya lo leíamos, pero es diferente cuando usted lee una cosa leyéndola. A mí me pasa, yo muchas veces leo cosas y no me acuerdo ni qué terminó la oración, porque la estoy leyendo. Pero cuando usted lee una cosa para estudiarlo, con preocupación, con entendimiento, usted comienza a decir, pero mira, esto yo no lo había visto antes. Pero mira esto, mira aquello. Y son cosas que me ha comenzado a ver. Y he visto cosas donde yo no veía cosas que el libro Levítico nos presenta. Porque toca esto, el centro de nuestra vida, directamente cuando ponemos atención. Es por eso quizás que este libro, que es un libro que se dedica completo a lo que es la adoración, el sacrificio, la ofrenda y la ceremonia que había que tener con Dios para una ceremonia. Este libro lo vemos que nos habla después de la dramática salida de Israel de Egipto, y que la nación acampó al pie del monte Sinaí durante 2 años para escuchar totalmente a Dios. Lo vemos en Éxodo 19 y en Número 10 también. Este era un tiempo de descanso, un tiempo de enseñanza, un tiempo de edificación y un tiempo de que ese pueblo se encontró con Dios cara a cara. En Éxodo, por ejemplo, la rendición, el fundamento para la limpieza, la adoración y el servicio están en Levítico. Se ha dicho que solo Dios tardó una noche en sacar a Israel de Egipto, pero tardó 40 años en sacar a Egipto de Israel, porque el israelita seguía pensando en Egipto y quería vivir como vivía en Egipto. Entonces, esto es algo que me gustó y por eso lo puse en este resumen que hice, que en una noche Dios sacó a Egipto de Israel, pero en 40 años sacó sacó a Israel de Egipto, pero en 40 años sacó a Egipto de Israel. Porque se mantenían en eso. ¿Qué más tengo aquí? En el Éxodo se les sacó de la tierra de la esclavitud, pero en el Levítico se les condujo al santuario de Dios. Se les llevó al santuario de Dios. Pasan de la redención al servicio, de la liberación a la dedicación, a dedicarse a Dios. El mensaje número 1 en Levítico es la santidad de Dios. Santos seréis porque santo soy yo.
Jehová vuestro Dios, dice en Levítico 19:2. Pero, ¿cómo un pueblo impío podía acercarse a un Dios santo? ¿Cómo iban a tener ese acercamiento? ¿Cómo iban a tener eso? Pues primero había que tratar con el pecado, con eso que nos separa de Dios, con eso que nos hace sucio, con eso que no nos permite a nosotros estar en santidad. Entonces, los primeros capítulos de Levítico dan instrucciones para cómo ofrecer sacrificios por el pecado, para no limpiarse, que eran los símbolos de arrepentimiento y de obediencia. Fuera de todo lo que se usaban en eso de toro, de animales, de grano, de ofrenda, la ofrenda tenía que ser, y lo ofrendado tenía que ser algo perfecto, sin mayugadura, sin defecto. Y ahí viene el última ofrenda que recibió nuestro Señor, nuestro Dios, y fue Jesús y la grandeza de Jesús, algo limpio, sin mancha. Jesús, quien fue el Cordero de Dios, y a ese Cordero de Dios que vino a abrirnos nosotros y el camino hacia Dios, como el sacrificio último de dar su vida en nuestro lugar. En Levítico vemos los sacrificios, vemos los sacerdotes, el sagrado día de la expiación, y veo que todo esto abrió el camino para que los israelitas llegaran a Dios, tuvieran ese camino. Eso fue limpiando esas cosas que no permitían que ese pueblo llegara a Dios. Aquí vemos que en Levítico se ponen las pautas y se ponen las indicaciones y las ordenanzas para que a través de obedientemente cumplir con esas cosas pudieran acercarse a Dios. Vemos las leyes de la pureza, vemos reglas para la vida diaria. Yo luego hago un resumen sobre eso ya más directamente, sobre la conducta sexual, sobre las relaciones, sobre la mundanalidad. Óigame, yo leyendo esto veo, por ejemplo, el capítulo 18 de Levítico. ¿Cuánta gente en esta vida debería de leer ese capítulo en este tiempo? Cuando yo leía eso, yo me escandalizaba porque, óyeme, cuánta necesidad hay en este tiempo que estamos viviendo, donde la inmoralidad es lo número uno, donde vemos cosas que nos sorprenden, pero parece ser que en ese tiempo los pueblos alrededores de los israelitas tenían esa costumbre, y Dios quería que ellos vean que eso a él no le gustaba, que eso no quería él, que su pueblo tuvieran eso. Ese capítulo 18 fue tremendo. Y vemos lo que es la mundanalidad, esto de las relaciones. Son instrucciones que incluyen un caminar santo con Dios y nos ayudan en nuestra vida espiritual, dándonos patrones, nuestra vida espiritual, que debemos seguir aplicándolo hoy en día también. Eso fue para el pueblo de Israel. Sabemos que estamos viviendo bajo un nuevo pacto, es verdad. Pero si Dios nos establece, si estableció de qué forma ese pueblo de Israel podía tener una relación con él más directa, también nos ayuda a nosotros hoy en día. El libro da instrucciones también para las fiestas, sabiendo que las fiestas eran ocasiones muy especiales que debían de hacerlo. También nosotros hoy necesitamos días especiales de adoración. ¿Cuáles son los días especiales para nosotros para adorar a Dios? El día en que usted abre los ojos y respira. Ese día es un día especial para que usted adore a Dios. ¿Cuáles son ese día? Bueno, usted abre los ojos, usted está respirando, pues es un día especial para la adoración a Dios. No hay que buscar más otro, no hay que decir, no, el 21 el 30 de febrero, el 31 de febrero, el día de no. Todos los días son días especiales para dar adoración a Dios. El Levítico, nosotros debemos de dedicar nuestra vida a la santidad. Eso es lo que vemos. Adorar a Dios. En lo oculto o en lo privado, donde quiera que estemos, adorar a Dios. Para los que les gustan las curiosidades, también encontré unas cuantas curiosidades de Levítico y quiero compartirlo. Primeramente, en el capítulo 11 de Levítico aparece el mayor número de animales mencionados en la Biblia. En el capítulo 11 aparece el mayor número de animales mencionados en la Biblia. Y algo que hoy en día
mucha gente no ve esto. En Levítico 19:28 se dice textualmente: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. Los tatuajes, ¿no? Ahí está en Levítico 19:28. También una curiosidad, como ya lo mencioné también, es que el título del libro deriva de la traducción del griego y no del Tanaj. Y lo recibió porque varias de las instrucciones relacionadas con el trabajo son de los levitas. No todo es apropiado para los levitas, pero sí es muy importante que para los levitas. Su contenido es transmitido por Dios a Moisés, mientras Israel se encontraba, ¿dónde? En el monte. Dime, Doris. En esta Biblia, que es la nueva de las Américas, dice tatuaje. En la 19:28. ¿Qué dice? ¿Lo puede leer, por favor? No se harán sajaduras en su cuerpo, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Porque en la Reina Valera yo sé que dice como rasguño. En inglés también dice. Dice tatuaje. Ok. Eso me acuerdo una vez que yo. Ya vamos eso. Sabe que cuanto a rajaduras y rasguños, ahí vemos en pueblos y tribus en África, todavía se hacen rasguños, hacen cortaduras como rituales religiosos. Quizás, por eso le digo que quizás Dios en su sabiduría dice las cosas para que el pueblo de Israel no se contaminara quizás con esas costumbres de los pueblos alrededores de ellos, que estaban acostumbrados. Centroamérica también. Dígame, Mecho. También cuando Elías, ¿te acuerdas? Cuando estaban clamando al Dios. Sí, que se cortaban, sacando sangre, ahí se menciona también. También, ¿verdad? Las cortaduras, vamos un pacto de sangre y se cortaban para... se daban sangre. Algo muy importante también que este libro nos menciona a nosotros es que el sistema de sacrificio, y esto es bueno que se oiga, porque todavía hoy en día, tenemos problemas con esto. Este libro dice que el sistema de sacrificio no era un medio para comprar un favor a Dios. Ahora todavía siguen pensando gente en los llamados, ¿cómo se llama? Le voy a dejar el pelo largo a mi hijo para que... Promesas. Yo le hice una promesa al Señor que si me consigue esto, te voy a dar algo, como una ofrenda de sacrificio. Eso no era en esa época, no. Era una forma de ellos de recibir gracia de parte de Dios en ese tiempo. Dice que también que la ley, la obediencia a esta ley tampoco era el medio para alcanzar santidad, sino solo la pauta para vivir como Dios quiso determinar. Era una pauta. Otra curiosidad es que los animales, al ser sacrificados, debían tomarse de las manadas y rebaños domésticos y no de los animales salvajes. Usted no puede decir, dime. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios no quiere sacrificio, lo que quiere es obediencia. Muchas veces, por ejemplo, yo veo papás que le dejan su cabello largo a un muchacho. Esa es mi opinión. Y viven una vida que a Dios no le agrada. ¿De qué te sirve a ti estar pidiéndole cosas a Dios, prometiéndole, donde tú no estás obedeciendo nada de lo que Dios te está mandando? ¿En qué tú? Aunque muchos reciben sus promesas, yo no sé quién se la da, pero bueno, no voy a meterme en eso. Pero Dios lo que quiere es obediencia de nosotros. Eso es lo que él demanda. Eso me hace pensar a mí, por ejemplo, personas que, hablando de las promesas, y voy a hablar de cosas que conozco, porque no puedo hablar del asiático, del chino, del africano que hace promesas. Yo voy a hablar de lo que sé y de lo que he visto. En mi país, en República Dominicana, muchas personas utilizan, no hablo tampoco de México porque no sé cómo hacen la promesa a la guadalupana y se van de rodillas y cosas. Pero en República Dominicana hay un pueblo, una ciudad que se llama Higüey, en donde hay una basílica, la Basílica de Higüey, que está puesta en honor a la Virgen de la Altagracia. Y allí, el 21 de enero,
se celebra su fiesta. Y muchas personas, incluyendo hermanos de la nación hermana de Haití, van caminando a pies, salen caminando desde Haití en peregrinación hasta Higüey, que es el lado este de la isla. Bueno, para decirles que están en el lado oeste de la isla, que anteriormente, cuando no había esa gran proliferación de ondas radiales, desde Higüey uno veía la televisión de Puerto Rico, y las emisoras que se escuchaban en esa zona eran las de Puerto Rico, para que vean, para que tengan una idea de dónde está localizada en el este de la isla, ya casi saliendo. Y de Haití se van caminando allá a la peregrinación, pero entonces, y así muchos dominicanos, muchos de la capital, por ejemplo, van ese día, pero entonces salen de ahí ¿a qué? A beber, a pachanguear. Es como dice Doris, o sea, óyeme, tú estás haciendo una cosa, supuestamente una promesa a Dios, y luego después viene, Dios no quiere eso, Dios quiere una obediencia. Eso es lo que quiere Dios. No solamente está haciendo la promesa, Señor, que quiero que tú me des esto, porque casi siempre es pidiendo algo, sino que qué voy a hacer para realmente merecérmelo, porque Dios conoce nuestro corazón y nuestras intenciones. Yo puedo decirle al Señor, Señor, te prometo, voy a hacer esto, voy a dejar aquello. Uno puede, yo no estoy en contra quizás de una promesa, pero una promesa con acción, que yo voy a trabajar en eso para cumplir, que Dios vea mi corazón. Pues dime, ¿a Dios lo vamos a engañar? Dios sabe más que nosotros. Dios no puede ser burlado. En la Biblia tiene ejemplos de algunas personas que hicieron Promesa. Ana, como lo que fue una madre dejar un hijo pequeñito. Pero ya había hecho esa promesa. Y ya hizo esa promesa de que Dios la permitiera tener ese hijo. Y le dio más hijos. Sí, yo creo que sí si vas a cumplir lo que dice, conforme para crecer espiritualmente, no como dice Doris. Cuando Dios haga promesas, Sí, pero, no tardes en cumplir. pero vemos una promesa ligada a una obediencia a Dios, no lo que estamos diciendo, una promesa desligada totalmente de lo que Dios quiere, de lo que Dios busca, y de aceptar y de vivir los preceptos que Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú tengas un corazón limpio, que tú le ofrezcas tu corazón. Dios quiere que tú lo ames. ¿Cómo podemos nosotros adorar a Dios? En alma, espíritu y cuerpo. Que estemos entregados totalmente a Dios. Que si nosotros estamos ofrendando, estamos diciéndole a Dios, mira, estamos entregando, estamos adorando a Él completamente. Eso es lo que Dios quiere. Pero algo, un detalle más, por ejemplo, eso de la promesa con los católicos. Realmente, ¿a quién están haciendo esa promesa? Es a Dios. Cuando estoy yendo a la basílica, por ejemplo, estoy honrando a todas esas figuras que están ahí, estoy dando el honor a Dios. Le estoy dando, porque si estoy confiando en que la Virgen de Guadalupe o la que Lupe o cualquier o sacar a Lampio, el que esté ahí de turno, si yo voy a donde ese para que ese me resuelva, ¿está mi corazón confiando en Dios? ¿O yo estoy viendo a Dios en ese santico? Y como mencionó y como mencionó el domingo pasado David, cuando estábamos hablando de los santos, creo que fue David o el hermano Helio que mencionó, bueno, David, es lo mismo, ¿verdad? Que mencionó que todos esos santos, ¿dónde están? Muertos. O sea, están confiando en muertos. Confiemos en Dios que vivo. Y aún ellas tratando de decir que están adorando en Ezequiel, hay una parte que ella dice, mira, ellos fueron y adoraron a todos los dioses de ellos, y en la tarde vinieron y me adoraron a mí. El mismo día. Esa es una lucha que tenía. Entonces, es la lucha que tenemos y nosotros también, y que vemos aquí en Levítico, lo que Dios quiere, lo que Dios busca, y lo que Dios hizo por ti y por mí. Lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando Mecho hablaba ahorita de ese derramamiento de sangre, mire, bueno. A mí que veía a Ana con un pollo, con un simple pollo. Y el pollo dando brinco ahí, muriéndose y botando un poquito de sangre, porque un pollo no tiene tanta sangre. Imagínate esos mataderos que Dios te mandaba a esos animales. Bolívar. Su orden. Bolívar. A su orden. Tengo aquí a Levítico 19 del 28 al 31. Léelo porque yo estoy media para que me
explicar un ching aquí de esto. Del 29 al 31, por favor. Y no haréis rasguños en vuestros cuerpos. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni No. imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, ya hablamos de eso de los tatuajes, ¿no? Estamos hablando de esta que no contaminará, no sé si está traducida ahí, pero no contaminará a tu hija Oh, por pilla la tierra y llene de maldad. Mi sí. día de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. No os volveréis a los encantadores ni a los adivinos. No consultéis. Contaminándose con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Los adivinos, de los que están hablando de los brujos, eso, las cosas malas, que debemos de apartarnos de todas esas cosas. Claro que lo sabemos, pero lo dice claro aquí. Sí, por eso hubo uno que fue y buscó una divina, ¿verdad? Para que, y ¿qué le pasó? Eso, Nana, también voy a entrar un poquito más adelante en esos 2 versículos, en esos 3 versículos, en algo que tengo aquí. Después vamos a atacar un poquito sobre eso. Sí. Los idólatras, todas esas Sí, cosas. también tengo algo o sea, eso, voy a adelantar, vamos, en un momento llegamos ahí. Gracias, Nana. Disculpa, sigue Dice, ahí. no, para nada. Recuérdense que estamos hablando de que, por ejemplo, en esa época, pues, predominaban mucho los animales salvajes, ¿no? Silvestres. No era que usted iba a buscar un animal que veía por ahí, mire, esto se lo va a dar Dios. No. Dios quería que le dieran lo de nosotros, lo que nosotros teníamos, lo que ellos tenían, que pertenecieran a nosotros, que nos dolieran a nosotros, que fueran de nosotros, porque debía de tener relación con el que estaba dando la ofrenda, con el que ofrendaba. Era un sacrificio, entregar un sacrificio doméstico en aquel tiempo, pues era un costo real, costaba eso. Y entonces eso es lo que Dios buscaba. Estoy hablando de curiosidades, ¿verdad? Que vemos allí. Dice que la ofrenda de cereal tenía que prepararse sin levadura y sin miel. El versículo 11 lo vemos. Pero debía de incluir sal. No sé si ustedes vieron eso dentro de las curiosidades. Tenía que tener sal, pero no tenía levadura. El texto no explica por qué. Creo que el versículo 11, déjame buscártelo aquí. Eso es lo bueno. Que no puse el capítulo aquí, pero déjame buscarlo de un prontito. Versículo 13, perdón, 13, déjame ver. Del 11 al 13, ¿ah? Del 11 al 13, lo que pasa es que no puse en qué versículo era. Si lo ponemos en googleamos de una vez, eso, Ángel, que diga el uso de sal, en Levítico sal, a ver qué sale, por favor. Del 11 al 13. Yo estoy buscando el 13 más bien, que me dice de la sal. ¿Sabes que en el capítulo 17 habla de no comer sangre? Ajá. Que también se repite en el Nuevo Testamento, que es una de las 3 o las 4 cosas que Dios prohíbe que se coma. La sangre. Sí, eso vamos también. Lo tengo también eso en pauta para hablar un poco de eso. La ofrenda, déjame ver si aquí en el 13. El 13 dice, pero si la el que dice que debíamos de incluir sal en la ofrenda de cereal. No miel. No miel ni levadura. La ofrenda de cereal está en el capítulo 2.
Ya. Ajá, dice aquí, ninguna ofrenda que ofrecéis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia los ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En otra ofrenda tuya ofrecerás sal. Ya, hay una importancia en la sal, ¿verdad? Que le pone, por eso nosotros debemos de ser sal. Nosotros, la sal de la tierra, o sea, damos el sabor. Otra curiosidad que vi es que en la ofrenda de paz, la carne se dividía entre el sacerdote, quien tomaba el pecho y el muslo derecho, y la familia del adorador, quienes se quedaban con el resto. Dice que así para el sacerdote la ofrenda de paz era una fuente principal de proteínas para su dieta. Nosotros ahora sabemos lo importante que es la proteína, pero como decía Zairo, mira, Dios ya sabía de antemano, como su conocimiento, quién debía de estar bien alimentado, proteínas, y después vamos a tomar. No, vamos a poner eso en mente, teniendo eso en mente. La grosura, la grasa. Ajá. Sí. Decía que no se comiera. Tengamos esto en la mente, que el sacerdote, pues, que esta gente comían, que iba a adorar a Dios, tenía que comer proteína, estar bien preparado. Dice también que vemos en Levítico la ofrenda por el pecado de personas comunes. En los animales regulares para sacrificar eran cabras y ovejas, ¿verdad? Pero para las personas más pobres, ¿qué hacían? Aves o vegetales eran aceptables en cualquier caso. O sea, Dios también ve al pobre, y eso vamos a estar mencionando ahorita en un momento también. Algo que dice también que el fuego del altar principal de los sacrificios no será apagado, tenía que estar encendido todo el tiempo. Ahora usted me dirá, es una responsabilidad de un sacerdote, que por ejemplo el sacerdote de la noche tenía que asegurarse que ese fuego no se apagara. Y un mal comido, ¿usted cree que iban a poder estar? Había que comer bien, había que alimentarse bien, tenían que tener buena proteína, tenían que tener buenos alimentos. Dios se preocupaba por eso. Dios se preocupaba por eso. Pero vamos a hacer un ejercicio. Nosotros somos sacerdotes hoy. Y si usted no come la proteína, si usted no come el alimento, si usted no va a tener fuerza para poder sobrevivir. Y se duerme cuando usted tiene que tener ese fuego ardiendo. Usted tiene que tener ese holocausto encendido. Usted no tiene fuerza y se duerme fácilmente. ¿Se duerme en qué? En los laureles del mundo. Se mancha con las cosas del mundo. El mundo, el enemigo que anda como un león rugiente, viene y prácate, se lo come a uno. No se va a apagar. Ahí está, ahí está. Otra cosa muy importante también, otra cosa muy importante también que vi, que para sacar la ceniza, por ejemplo, del holocausto, el sacerdote tenía una ropa adecuada y después se quitaba esa ropa y se ponía otra. Entonces veo aquí que hay que mantenerse, tenemos que mantener separado lo que es lo santo y las cosas comunes, las cosas del mundo y las cosas de Dios no pueden estar juntos. Pero cualquiera te oye y dice, pero tenemos que tener la ropa dividida. No, espiritualmente tenemos que estar divididos. Ajá. Mucha gente que cree en eso. En el tiempo de mi crianza era así, era el vestido de los domingos. El dominguero. Hoy en día también hay mucha gente que lo tiene. Sí, pero yo me refiero. No es que tú no tengas una ropa, por ejemplo, que tú quieres venir a la iglesia, pero mucha gente quiere andar con ropa del mundo. Los domingos de la ropita seria. Bueno. Pero esa parte. Ahora esta parte la copié de un profesor profesor del Antiguo Testamento y decano de la facultad en el Seminario Teológico del Pacto, se llama así, en San Luis, en Missouri. Este señor se llama J. Sclark. Y él escribió esto y me gustó tanto que quiero compartirlo con ustedes y que lo escuchemos. Dice, ¿qué sucede cuando estudias Levítico durante más de 10 años? ¿Qué sucede?
Dice, yo sé que la respuesta de mucha gente daría es, llega a conocer más a tu psicoterapeuta muy bien. La gente deja de invitarte a cenar, entonces. Pero dice que la más común es en serio. ¿Y quién va a hacer eso? 10 años estudiando Levítico. Dice él que él lo hizo y que cambió mi vida de maneras muy diferentes, hablando él, y de la manera que acabo de nombrar. Dice, en mi experiencia, por lo menos ocurren 4 cosas profundas cuando este libro comienza a filtrarse en tu alma. Yo lo leí, me encantó y por eso quiero compartirlo con ustedes, este escrito de este señor. Dice, lo primero es que tienes hambre por la santidad de Dios con más frecuencia. El Levítico te da más frecuente tú tener esa santidad de Dios, buscar más esa santidad de Dios. Dice que una vez enseñé una clase de seminario por un semestre levítico y que claro, hubo gente que se escribió en esa clase. Una de las últimas tareas de la clase fue seguir tantas leyes de Levítico como fuera posible por una semana entera, que todos los estudiantes siguieran las leyes de Levítico por una semana entera. Dice, esto es por supuesto algo que muchos judíos hacen regularmente, incluso hoy mismo, pero para los estudiantes gentiles de un seminario, la mayoría de los cuales nunca habían pensado 2 veces acerca de comer tocino con huevo, esto fue una tarea desalentadora. Dice, durante una semana los estudiantes tuvieron que llevar un diario de experiencia y entregármelo. Hubo frustraciones comprensibles. Y una de las frustraciones que un estudiante me señaló fue Levítico 19:19. Levítico 19:19 dice, mis estatutos guardarán. Estoy leyendo de la Nueva Bíblica de las Américas. No juntarás 2 clases distintas de tu ganado. No sembrarás tu campo con 2 clases de semillas. Ni te pondrá un vestido con mezcla de 2 clases de material. Dice, no usar nunca ropa tejida de 2 tipos de materiales, lo que elimina mi armario entero, dice el estudiante, con la excepción de un par de pantalones de correr para hacer ejercicio o pantalón de poliéster que tengo. Dice, esta va a ser una semana muy larga para mí. Pero el tema más común de los diarios fue algo como esto. Todos los días me encontré enfocado pensando en la pureza y la impureza ritual. A mitad de la semana me di cuenta de que estaba pensando en estas cosas durante todo el día en todos los aspectos de mi vida. Y fue entonces cuando me di cuenta, Dios se preocupa mucho acerca de nuestra pureza y acerca de nuestra santidad. No solo desde el punto de vista ritual, sino también desde la perspectiva moral. Durante todo el día y en todos los aspectos de la vida, el Señor quiere que yo busque pureza en mi corazón, en mi vida y en mis acciones. Él quiere que yo refleje su santidad en todo lo que yo hago. He estado tratando la santidad demasiado a la ligera, dice este hombre. Dice, oh Señor, ayúdame a ser santo. Esa es la clase de oración que comienzas a orar cuando tú aprendes y lees Levítico por 10 años. Señor, ayúdame a ser santo porque estoy cogiendo la santidad a la ligera. De acuerdo a este señor. La segunda cosa que él aprendió es que tienes temor de Dios en mayor medida. Levítico 10 comienza contando la historia de Nadab y Abiú. Es una historia que mis estudiantes de hebreo tradujeron al semestre pasado y les afectó profundamente. Nadab y Abiú eran sacerdotes. Esto significaba que tenían funciones especiales en cuanto a dirigir el pueblo de Dios en la adoración. Mis alumnos razonaron porque muchos de ellos se estaban preparando para ser líderes en la iglesia, para ser pastores. Y tendrían funciones también especiales para dirigir el pueblo de Dios en la oración. Cuando comienza la historia de Nadab y Abiú, atraen una ofrenda que el Señor no había ordenado. Lo vemos en Levítico 10:1. Vamos a leerla. Dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. El contexto más amplio muestra que trataron de irrumpir el lugar santísimo
del trono del Señor sin haber sido invitados, sin interrumpir la sala del trono del rey terrenal. Oiga eso, interrumpir en la sala de un rey terrenal sin una invitación era una violación grandísima y una tremenda falta de respeto. Los que conocen el libro de Esther, pues ya saben que eso, ahí no se podía entrar sin el permiso de un rey. Imagínense interrumpir en la sala del trono del rey de los cielos. Era una blasfemia grandísima. El Señor protege su honor enviando fuego para consumir a los sacerdotes blasfemos. Eso lo vemos en Levítico 10:2. Y luego da esta advertencia: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. En pocas palabras, el Señor le está diciendo a esta familia: si no me distingue con tus acciones como el Dios digno de reverencia, voy a utilizar tu muerte como una oportunidad para recordar a toda la gente que yo realmente soy Dios y he de ser venerado por encima de todo. Hubo un momento de silencio, dice este señor, este profesor de la universidad, en la clase ese día, ya que la verdad empezó a agarrar nuestros corazones, ese temor a Dios que le hizo el estudiar Levítico por 10 años. Dice, para nosotros estuvo más claro que nunca, que no hay que jugar con el Señor. Muchas veces jugamos con Dios. Y estuvo más claro que nunca antes que Él tiene a aquellos que dirigen su pueblo la adoración aún mayor consideración. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Lo leemos en Santiago. No podíamos entonces evitar tener temor a Dios más que antes. Cuando uno se da cuenta que lo que pasó con Nadab y Abiú, piénselo bien usted y yo, que somos sacerdotes hoy. Estas cosas se escribieron como ejemplo para Y es así mismo mi esposa. Dice, cuando lee 10 años a Levítico, amas a Jesús más profundamente. Y ahí voy con el tema de Mecho. Empecé a estudiar Levítico cuando mi esposa y yo nos mudamos a Inglaterra. Recuérdense que esto no soy yo, este fue el Señor que lo escribió. Para que yo pudiera hacer un doctorado en el Antiguo Testamento. Dice, por 3 años y medio me concentré en lo que enseñan los libros de Éxodo a Números sobre el pecado y la impureza y lo que enseñan acerca de la solución de Dios para estas cosas. Cerca de 2 años después de mis estudios, algo nuevo comenzó a pasarme en la iglesia. Cada vez que cantábamos una canción que mencionaba el sacrificio o la expiación o el Señor rescatándonos de nuestro pecado, tenía que esforzarme para no llorar. Ninguna de estas ideas era nueva para mí. Yo había estado yendo a la iglesia toda mi vida, pero Levítico me ayudó a ver con mayor claridad hasta qué punto el Señor ha ido en su amor por los pecadores, culpables como yo, para proveer una vía de perdón. En el versículo 17 de Levítico, capítulo 17, perdón, versículo 11, leemos: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. En él se explica que el Señor permitió que los israelitas ofrecieran la sangre de un animal perfecto en lugar de la suya propia para redimir sus vidas culpables de juicio. Es significativo que el Señor enfatiza su papel en la provisión de la expiación mediante la adición de un extra, yo, en el versículo, y yo se le he dado a ustedes la sangre del animal sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Entonces Dios le da un giro a este sacrificio y lo pone al revés. Era no solo que los israelitas le dieron al Señor, era ante todo algo que Él le dio a ellos. Y aún mejor, Jesús. En el Nuevo Testamento vemos el Rey ofendido en su inefable amor provee el sacrificio expiatorio en favor de los pecados contra Él. Oiga eso. Pablo lo resume de una manera muy hermosa en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su
único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después de tantos años, dice este señor, repito Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre. Cada vez que participo en la comunión, cada domingo, todavía me resulta difícil cantar canciones sobre el sacrificio sin contener las lágrimas de gratitud por Jesús, el que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice él que leer Levítico le acercó más ese sacrificio hecho único y una sola vez por Jesús. Y la última cosa es que leer Levítico lo llevó a él a amar más a su vecino. Uno de los hechos más conocidos de la Biblia es que nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en Levítico 19:18 vemos que dice, no te vendrás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amará a tu prójimo como a ti mismo. Para dar un adelanto, quiero adelantar un poquito más de lo que tengo aquí, que le mencioné a Nana que le iba a decir. Dice, esto dice este señor leyendo esto de lo que el Levítico le ha enseñado a él en estos 10 años de estudio. O sea que Levítico nos enseña muchas cosas y quiero ya terminar, ya estamos terminando, pero sin antes decir esto, quiero decir esto antes de. Levítico nos enseña muchas cosas a nosotros. Nos enseña a nosotros que amar a nuestro prójimo es amplio y que incluye que debemos de ser santos en todo ante el Señor. Desde la práctica de nuestra común en las actividades comunes como nosotros, cuando Levítico 19 habla de que cuando sigues la cosecha de tu tierra no segarás, cuando habla de que el sobrante de tu cosecha tampoco te rebuscará tu viña, la dejará caer en el suelo, ¿verdad? Para que venga el pobre o el extranjero y coma de ella. Dice, yo soy su Señor. También habla de que no debemos poner pesas, las pesas deben ser justas, no debemos tener balanzas que hagan daño. También nos habla de que nosotros debemos tener, cuando vayamos a los tribunales de la justicia, por ejemplo, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás, no desfavorecerá al pobre, ni complacerá al rico, sino que juzgará con justicia. También cuando habla de asuntos de familia, que cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardar mis días de reposo. Yo soy el Señor. No degradará a tu hija haciendo que se prostituya, el versículo 29 que hablaba Nana, para que la tierra no se entregue a la prostitución y se llene de corrupción. En asuntos de familia, Levítico nos ayuda grandemente a nosotros. También el tratamiento de los desfavorecidos, de aquellos que no tienen mucho. Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No maldecirá al sordo, ni pondrá tropiezos delante del ciego. Cuando el extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltraten al extranjero. Eso me lleva a mí, muchas veces, y nosotros siendo extranjeros también. Acuérdense que somos extranjeros, esta no es nuestra tierra. Sí, porque, por ejemplo, aquí somos extranjeros. ¿Cuánta gente humillamos? Humillamos nosotros mismos. ¿Cuántos nos humillan a nosotros? Y esto también en cuanto a nuestras relaciones, dice el Levítico 19, 11, 12, no hurtarán ni engañarán, ni se mentirán unos a otros, ni jurarán en falso por mi nombre. No odiarán a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente pondrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirá en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, ¿verdad? Para decirlo de otra manera, amar a nuestro prójimo no es menos que decirle acerca del glorioso evangelio de Jesús. Pero se incluye mucho más, claro, que debemos de buscar la reconciliación, extender misericordia. Así que este señor que escribió esto, dice que mientras Levítico hace hincapié en la importancia de mantener la distinción entre sagrado y lo no sagrado, lo santo y lo no santo, también hace hincapié en los actos de bondad de nuestra vida diaria, de que debemos tener misericordia, de que tenemos que nosotros estar pensando en, así como nos habla Jesús en Lucas 19 del buen samaritano. Nosotros en nuestra vida, hermano, necesitamos más de Levítico. En este estudio, en esta lectura, yo me di cuenta que yo creí que había leído de Levítico en mi vida alguna vez, que yo necesito leer más de Levítico. Y así como este profesor universitario dijo,
que se pasó 10 años leyendo el Levítico para aprender esta cosa, yo veo que yo también necesito leer los 10 años más. Pero pregunto, ¿cuántos más palabras de Dios como esta yo necesito en mi vida? Todas. ¿Cuánto tiempo? Todas. Por eso debemos nosotros de escudriñar las escrituras siempre, de estudiarlas. Si usted va a escuchar, si usted tiene 5 minutos, no escuche, qué sé yo, escuche la palabra de Dios. Usted va manejando en su carro, póngale la palabra de Dios, escuche la Biblia. Algo se nos queda, como dijeron el otro día, no sé si eran las mujeres hablando y yo escuchando un día en una de ustedes, las mujeres hablando que estaban, mientras mapeaban, cantaban, mientras algo se le queda a uno. Escuchando la Biblia en audio, ya no hay excusa. Ya no hay excusa, sí, Meche. Ahora que tú estás hablando de eso, pues, referente a lo que nosotros dijimos, cuando tú termines, yo creo que me den aunque sea un minuto, porque tengo algo muy importante que escuchar. O sea que nosotros debemos, sí, Meche, con mucho gusto. Nosotros debemos entender que Levítico, el leer la Biblia, nos está enseñando a nosotros cada día a buscar más la santidad de Dios, a ser más santos y a buscar de Dios y ayudarnos uno con los otros. Que el Señor pues siga añadiendo más sabiduría a cada uno de nosotros y más deseo de cada día más estudiar su palabra. Que Dios pues nos continúe bendiciendo y hasta aquí pues llegamos a este pequeñito resumen que traje para este día del libro que acabamos de leer esta semana, que es Levítico. Que Dios pues nos bendiga. Gracias a los que a través de Zoom estuvieron con nosotros. Se pueden quedar con nosotros también a través de Facebook. Gracias por ustedes. Estamos nosotros localizados en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, en los Estados Unidos. Cualquier información, pues nos pueden escribir ahí abajo, cualquier pregunta que quieran hacernos y con mucho gusto uno de nuestros hermanos le va a responder. Sepan ustedes que somos la Iglesia de Cristo y estamos pues abiertos a cualquier visita que quieren hacernos también. Estamos siempre en disposición. Que Dios pues nos bendiga y Dios les bendiga a ustedes. Gracias. Sammy.